el médico, a través de su experiencia, puede diagnosticar, incluso puede dar un tratamiento de tipo empírico. Cuando el paciente es pediátrico o un adulto mayor, cuando se trata de un paciente dentro de un centro hospitalario o fuera de él, el médico puede, a través de conocer por su experiencia la historia natural de procesos patológicos semejantes, puede iniciar tratamientos antibióticos de tipo empírico. Este tratamiento empírico se da sin conocer el agente que esté causando el proceso, ni tampoco se conoce la susceptibilidad a los antibióticos por este microorganismo. Generalmente, el tratamiento empírico lo basa el médico por su experiencia en otros eventos similares o en estudios de tipo epidemiológico en la población donde él se encuentra. Incluso basa su tratamiento en guías que hacen expertos en patologías semejantes. Ejemplos de ellas que ya han hablado sus profesores, como la infección urinaria, le hacen saber al médico que el paciente tiene un proceso infeccioso en vías urinarias. Algunos, como la necesidad de orinar frecuentemente, la sensación de ardor, el aspecto de la orina, que tiene un color de sangre, un dolor pélvico, principalmente en las mujeres, es indicativo para el médico de un probable proceso infeccioso. Y es cuando se solicita que el paciente se realice un estudio de tipo microbiológico con dos objetivos. Uno, identificar al agente causal y dos, realizarle pruebas de susceptibilidad antibiótica. De tal suerte que ustedes, por las prácticas anteriores, saben que a través de una buena toma de muestra y de sembrar en medios nos va a permitir identificar al microorganismo y obtenerlo de manera puro para realizar sus pruebas de susceptibilidad. Otro ejemplo es la faringoamigdalitis, que a través de la toma de muestra podemos llegar a identificar al agente causal del proceso infeccioso. Otros ejemplos, como la neumonía, que pueden dividirse en comunitarias y nosocomiales. Generalmente las comunitarias, el médico, por su experiencia, puede dar un tratamiento de tipo empírico porque sabe que fiebres mayores de 39, dolor pleural y la auscultación focal, donde escucha murmullos vesiculares, puede ser indicativo para el médico de un proceso que se esté desarrollando en el paciente. Obviamente, la radiografía de tórax con zonas de consolidación le podría confirmar que existe un proceso infeccioso en el parénquima pulmonar y con ello dar un tratamiento. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es un tratamiento de tipo empírico donde no se conoce el agente causal. A menos que se agrave el proceso, se solicita al paciente un diagnóstico de tipo microbiológico para poder asignar o dar un tratamiento definitivo. En el caso de del diagnóstico de neumonías asociadas a ventilación, existe criterios de diagnóstico para poder clasificar, pero lo interesante de todo esto es que siempre va a haber cultivos positivos, ya sea
de lavado bronquial alveolar, de catéter o inclusive hemocultivos positivos, todo esto asociado precisamente al proceso infeccioso. Es importante en las neumonías nosocomiales identificar al microorganismo porque no es lo mismo darle un tratamiento a una enterobacteria causante de una infección nosocomial que a un no fermentador causante de esta misma infección. Estamos hablando de microorganismos potencialmente peligrosos que pueden llevar a la muerte al paciente y el médico forzosamente debe conocer quién es el que lo está causando y cuál es su perfil de susceptibilidad. Para entonces establecer un tratamiento de tipo definitivo, conociendo al microorganismo y la susceptibilidad antibiótica in vitro de quien esté causando el proceso infeccioso. De tal manera que una vez que se identifica al agente o a la bacteria que causa el proceso infeccioso, se le realizan las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, cuyo objetivo es retar in vitro a la bacteria contra un antibiótico bajo condiciones estándares de prueba, con la idea de predecir el éxito terapéutico a los antibióticos en pacientes infectados con bacterias sensibles. Ejemplos de ellas que ya han hablado sus profesores, como la infección urinaria, le hacen saber al médico que el paciente tiene un proceso infeccioso en vías urinarias. Algunos, como la necesidad de orinar frecuentemente, la sensación de ardor, el aspecto de la orina, que tiene un color de sangre, un dolor pélvico principalmente en las mujeres, es indicativo para el médico de un probable proceso infeccioso. Y es cuando se solicita que el paciente se realice un estudio de tipo microbiológico con dos objetivos. Uno, identificar al agente causal y dos, realizarle pruebas de susceptibilidad. Otros métodos para la evaluación de la susceptibilidad es el método cuantitativo dilución en caldo o dilución en agar. Ambos tienen el objetivo de conocer la concentración mínima inhibitoria donde el microorganismo deja de desarrollar el crecimiento. A partir de diluciones seriadas del antibiótico y de inocular una concentración conocida de la bacteria, se determina cuál es esta concentración. La gran ventaja de hacerlo en dilución en agar empleando un replicador de Stirls, que lo vemos en la figura del lado derecho, es que cada pozo vamos a depositar una cepa diferente, de tal suerte que cada pocillo puede tener una cepa hasta 30 con 2 cepas de referencia, que vamos a ver más adelante en qué consisten esas cepas de referencia. De la misma manera, dilución en agar es una serie de diluciones, pero esta vez en placas de agar Müller-Hinton. De esta forma, el método de dilución va a poder analizar a qué es sensible o resistente y cuál es la concentración que inhibe su desarrollo. Otros métodos, como los métodos automatizados, tienen la finalidad de identificar al microorganismo y poder dar una susceptibilidad antibiótica. Estos métodos automatizados utilizan paneles de identificación a través de pruebas bioquímicas y también utilizan diluciones de antibióticos en estos paneles. Existen varios de ellos, como el Vitek 2, el Phoenix
o el microscan, que tienen la característica principal de identificar y dar un diagnóstico y una prueba de susceptibilidad. Debemos conocer si es un gram positivo o un gram negativo para poder elegir cuál es el panel que debe meterse en el método o que debe emplearse para el método automatizado. Por desgracia, los métodos automatizados son autorizados por el FDA, pero no así por institutos internacionales que evalúan las pruebas de susceptibilidad. Otros métodos, como los métodos moleculares, estos tienen el objetivo de identificar los genes asociados a la resistencia. El más conocido es la cadena de reacción de la polimerasa, donde se amplifica el gen asociado a esta resistencia. El ejemplo de la figura de la derecha, observamos a las beta-lactamasas de espectro extendido asociadas a la resistencia a los beta-lactámicos en enterobacterias. Cualquiera que sea el método que empleemos para evaluar la susceptibilidad antibiótica, es necesario tener una normatividad que nos rija para que nuestros resultados sean confiables y reproducibles. Existen a nivel mundial distintas instituciones que norman estas pruebas de susceptibilidad. Les menciono dos que son las que más se emplean a nivel mundial. El Instituto de Estándares o Normas para el Laboratorio Clínico, por sus siglas en inglés CLSI en Estados Unidos, y el Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana, EUCAST. Estas dos instituciones norman las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y su interpretación. Yo particularmente les voy a hablar más del CLSI porque estas tablas o estos documentos son los que nos rigen a nosotros en México o son los que más se emplean en México y también son los que utilizamos para desarrollar su práctica en el laboratorio. A pesar de que ustedes vean la información en inglés, toda esta información está plasmada en su manual y las tablas que les voy a presentar son las más actualizadas del CLSI. Sin embargo, su manual tiene, si no mal recuerdo, las tablas que presenta el documento del 2019. Bueno, estos documentos del CLSI nos van a regir para poder realizar nuestras pruebas de susceptibilidad. Son documentos que año con año se presentan nuevos, desplazando el anterior, porque año con año surgen nuevas terminologías o surgen cambios en los valores de corte de la susceptibilidad y es por ello que el Comité de Estándares de Laboratorio generalmente edita sus publicaciones. En el 2020, en este año, se presentan cambios sustanciales y el que me parece sumamente importante es que en este año ya se considera el orden Enterobacterales en lugar de la familia Enterobacteriaceae. En este orden están incluyendo a las 7 familias. Obviamente incluyen a la familia Enterobacteriaceae, pero van a haber 6 familias más incluidas en esta tabla. También incluyen la nueva nomenclatura que ya se manejaba en el 2009, pero que hasta en este nuevo documento se plasma el cambio de Salmonella typhi por Salmonella entérica Serovar typhi o Serovar paratyphi. El documento del CLSI, que yo espero podérselos hacer llegar a cada uno de ustedes,
es importante que se pueda leer con detenimiento si nosotros nos vamos a dedicar a esto, porque nos va a decir cómo se rige la prueba de susceptibilidad, los cambios que se están ocasionando a nivel mundial y dónde nosotros podemos intervenir para dar datos de tipo epidemiológico. También en este documento sugiere los antibióticos que debemos probar por las familias o los órdenes bacterianos, de tal manera que siempre va a haber antibióticos de primera elección. Obviamente son aprobados por el FDA porque el instituto es de Estados Unidos y debemos considerar algo muy importante en nuestro caso. Debemos considerar que los antibióticos de primera elección, de segunda o tercera elección, deben ser antibióticos que se comercialicen en México, porque no todos se comercialicen. Debemos elegir al menos 2 antibióticos del grupo A. Lo ideal sería probarlos todos, pero generalmente estamos faltos de recursos. El grupo B se prueba porque generalmente ya existen resistencia al primer grupo y debemos tener la posibilidad de dar un tratamiento con antibióticos sensibles. Entonces, debe tomarse en cuenta por lo menos 1 o 2 del grupo B. Del grupo C, siempre y cuando en las instituciones o en nuestra comunidad existan microorganismos de tipo endémica o epidémica resistente a los medicamentos primarios o secundarios. También cuando se trata de pacientes de tipo alérgico o cuando tenemos organismos inusuales. También es muy necesario que tengamos en cuenta de utilizar alguno, por lo menos del grupo C, para poder informar poder informar la susceptibilidad de estos antibióticos en el caso de estudios de tipo epidemiológico. Los del grupo U van a incluir antibióticos que solamente van a ser empleadas para infecciones de tipo urinario. Y en el grupo A, nuevamente, es un grupo especial porque aquí se están incluyendo para microorganismos como Acinetobacter, en el caso, más bien para el grupo de Acinetobacter, del lado izquierdo, Stenotrophomonas, Bucordelia y otras familias enterobacterales. Aquí es muy importante que consideremos a este grupo porque están siendo un riesgo cada vez más peligroso para el paciente que llegase a tener un proceso infeccioso por estos microorganismos. El mismo documento nos presenta la normatividad que rige la prueba de susceptibilidad. Nos indica primeramente que va a ser para bacterias de crecimiento rápido, no exigentes, para bacterias por el método de Kirby-Bauer o el M07, que es para el método de dilución, sea en caldo o en agar. En ambos casos nos presenta las condiciones del estudio, el medio que debemos emplear, el tipo de inóculo que debemos realizar, el tiempo y las condiciones de incubación, si es en aerobiosis o microaerofilia o bueno, en este caso sería nada más si es aerobiosis, porque son de crecimiento rápido. Existe una tabla dentro del mismo documento
para microorganismos anaerobios con otras condiciones o para microorganismos exigentes que requieren suplementos en el medio, como Haemophilus, que requiere los factores X y B, o neumococos que requieren sangre para su desarrollo. Algo muy importante que nos muestra o que nos refiere esta tabla son las cepas de referencia que debemos emplear para el control de calidad de nuestro método. Estas cepas de referencia tienen el objetivo de validar nuestra prueba de susceptibilidad. Eso significa que estas cepas de referencia tienen valores conocidos de inhibición o de resistencia a los antibióticos que deseemos probar. También nos va a indicar cuántos sensidiscos podemos emplear por placa. Nos está diciendo que si empleamos una placa de agar de 150 milímetros, no podemos exceder 12 sensidiscos. Y si es de 100 milímetros de diámetro, lo máximo son 6 sensidiscos. También nos dice que debemos probar en caso de aislamientos de salmonela y de shigella de materia fecal solamente ampicilina, fluoroquinolonas y sulfatrimetoprim. Lo demás no es necesario, a menos que la salmonela y la shigella fueran identificadas de algunas muestras que no fueran fecales. Como les iba diciendo, las cepas de referencia tienen la finalidad de poder evaluar si nuestra prueba de susceptibilidad está siendo o fue realizada de manera correcta. Si los sensidiscos tienen la concentración adecuada, si nuestro medio de agar no tiene inhibidores, si nuestro 0.5 de McFarland es el adecuado. Es decir, si todo lo que nosotros realizamos para evaluar la susceptibilidad fue adecuado. En esta tabla, la 4A1, y que también está presente en su manual, en esa tabla de referencia de calidad para las cepas ATCC, vamos a encontrar al antibiótico, la concentración que tiene el antibiótico y los valores de corte o los halos de inhibición donde debe caer el antibiótico, la inhibición del antibiótico. Si no llegasen a tener estos valores, simplemente no podemos avalar nuestra prueba de susceptibilidad. Así, un ejemplo, la acitromicina, solamente podemos emplear una cepa de referencia que tiene puntos de corte, como es el Staphylococcus aureus ATCC 25923. Porque Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa no tienen valores de corte. Eso significa que aunque yo empleara para evaluar mi prueba de susceptibilidad, simplemente no tienen valores de corte, no puedo avalar el empleo de acitromicina o que la prueba de susceptibilidad para acitromicina haya sido la adecuada. Entonces es importantísimo que los antibióticos que hayan sido elegidos para evaluarse para las cepas problema, el empleo de una cepa de referencia que corresponda y que tenga esos valores de corte para los antibióticos. Quiero que observemos en azul al Astronam, porque a pesar de que tienen dos cepas de referencia, sus valores de corte, simplemente en México no se comercializa. Y como eso, pueden haber distintos antibióticos que no se comercialicen en México y no tiene ningún sentido que nosotros evaluemos a esos antibióticos. En esta tabla les presento antibióticos que son combinados con inhibidores de las beta-lactamasas. Debemos recordar
que existen antibióticos que se combinan con estos inhibidores con la finalidad de tener mayor éxito terapéutico. Se utiliza también para la técnica de difusión en disco de microorganismos no fastidiosos, y del lado izquierdo se pueden ver las combinaciones de antibióticos con clavulanato, subaltam, avibactam, tazobactam. Cualquiera que sea la combinación del agente antimicrobiano con el inhibidor, también debemos saber cuál es el valor de corte que presenta nuestra cepa de referencia. Si ustedes se dan cuenta, hay una amplia gama de cepas de referencia que nos indican valores de corte. Quiero que por favor visualicen la Escherichia coli ATCC 25922 del lado izquierdo, que tiene un valor de corte que va, un ejemplo, amoxicilina clavulanato, que va de 18 a 24, porque no tiene la beta-lactamasa, es decir, es una beta-lactamasa negativa. Entonces tiene un halo de inhibición mucho más grande. Cuando nosotros empleamos una Escherichia coli ATCC 35218, este halo de inhibición puede ser menor, pero porque aquí nos indica que sí tiene una beta-lactamasa conocido como TEM1. Cualquiera que sea la cepa que nosotros empleamos, debemos considerar que los valores de corte, primero, que sí tengan valores de corte, y que nuestros valores de corte, una vez que realizamos la prueba, entre nuestra cepa de referencia. De esta forma, avalamos nuestro método. Para entonces, ahora sí, identificar cuál es la susceptibilidad que presenta nuestra bacteria frente al antibiótico. Si es sensible, si es intermedio resistente o si es sensible dosis dependiente. Eso significa, por ejemplo, que si una Escherichia coli tuvimos un valor de corte de 22 y nuestra cepa de referencia nos indica que fue bien realizada nuestra prueba y que los valores de corte entró perfectamente bien en nuestra cepa de referencia, entonces podemos interpretar que nuestro problema tiene un valor de 22 milímetros y que se interpreta como sensible. La interpretación sensible va a ser cuando tengamos una concentración inhibitoria mínima o una zona de diámetro que entra en el valor de sensibilidad. Significa que los aislamientos son inhibidos a concentraciones usualmente utilizadas del antibiótico. Esto significará que si el médico propone el antibiótico, va a tener una eficiencia clínica, es decir, va a tener una eficiencia en el tratamiento, va a ser exitoso. Cuando es sensible dosis dependiente, aquí se habla que va a tener éxito el tratamiento siempre y cuando se exponga mayor concentración del antibiótico o se acorten los tiempos entre cada dosis, es decir, aumentar dosis y aumentar frecuencias de la dosis sin que se lleguen a valores máximos de dosificación aprobada. Un ejemplo es el cefepime, cuando se tiene valores entre 4 y 8 de microgramos por mililitro o de 19 a 24 de las zonas de inhibición. Aquí se habla que el criterio de interpretación del médico tendría que ser emplear una dosis de mayor de 1 gramo cada 12 horas. Es decir, tiene que emplear mayor cantidad de antibiótico y acortar los tiempos de dosificación sin que podamos llegar a esos valores de toxicidad. Valores intermedios se refiere cuando las zonas de diámetro o la concentración inhibitoria mínima son muy cercanos
a valores em, de resistencia o de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que pueden ser eficientes siempre y cuando el antibiótico llegue al sitio donde debe actuar, a concentraciones fisiológicas, pero esto a veces implica que se emplea una dosis mucho más alta de lo normal. Esto puede perjudicar al paciente, sobre todo si consideramos su edad, su estado fisiológico, inmunológico o el problema que tuviera. Esto lo consideran mucho los médicos cuando se reporta un valor intermedio, si es una opción terapéutica o no lo es. Aquí también incluyen errores, es decir, el valor intermedio puede ocurrir porque existen algunos errores de tipo técnicos que no son controlados. Y esto es porque hay algunos antibióticos que se acercan mucho a márgenes de tipo toxicológicos. ¿Qué significa? Que en realidad la concentración del antibiótico eh, pueda causar más daño al paciente que en realidad beneficio. En el caso de resistencia, ya hablamos que la bacteria puede tener un mecanismo que le permita resistir al antibiótico. Es decir, que las concentraciones que empleen de manera terapéutica ya no sean suficientes para erradicar al microorganismo y por lo tanto ya estamos hablando de que ya tienen mecanismos de resistencia específicos hacia ese antibiótico. Entonces, ya no podemos hablar de una eficacia clínica del antibiótico contra el aislamiento. Ya no hay forma de probar esa eficiencia. También se realizan pruebas para determinar algunos tipos de mecanismos de resistencia. En el caso de las beta-lactamasas de espectro extendido, que son enzimas que degradan el anillo beta-lactámico de los antibióticos, precisamente beta-lactámicos, se emplea el método de Kirby-Bauer, como lo observamos del lado izquierdo. En medio se deposita un sensidisco con un antibiótico que tiene un inhibidor de la beta-lactamasa. Puede ser tazobactam, ácido clavulánico, avibactam. Cualquiera que sea el antibiótico más el inhibidor, va a generar un halo de inhibición, como lo podemos observar, que es el halo de inhibición correspondiente al antibiótico. Pero cercano a ellos depositamos 4 antibióticos beta-lactámicos: cefuroxime, cefotaxime, ceftriaxona. Cualquiera que sea estos antibióticos tienen que estar cercanos al antibiótico con el inhibidor, con la finalidad de observar estos halos distorsionados. Esta distorsión nos habla de una sinergia que induce la presencia del inhibidor del antibiótico, el inhibidor de la beta-lactamasa. Aquí nos habla de que están presentes beta-lactamasas, no sabemos cuáles cuáles son las que están presentes, pero sí nos indica que hay presencia de ellas. Existen otros métodos como el colorimétrico, que aquí a través de un ensayo donde se va a observar la hidrólisis del carbapenémico que se quiera detectar, meropenem, imipenem o cualquier otro carbapenémico, el compuesto tiene precisamente el carbapenémico y que a través de la hidrólisis se va a generar un compuesto colorimétrico
amarillo, como lo observamos en la figura derecha. Ese color amarillo nos indica la presencia de la carbapenemasa. No sabemos tampoco de cuál se trata, pero sí nos dice que es positivo a carbapenemasas. Finalmente, para poder realizar nosotros en el laboratorio una prueba de susceptibilidad antibiótica, debemos contar al menos con dos cepas. Un aislamiento clínico, que es el aislamiento que nosotros logramos identificar del proceso infeccioso. Este aislamiento debe ser una cepa pura, perfectamente bien identificada, de un crecimiento de 18, máximo 24 horas, y el objetivo es evaluar la susceptibilidad antimicrobiana y dar un reporte al médico. Y debemos tener una cepa de referencia. Esta cepa de referencia es la que nos va a avalar la calidad de nuestra prueba. También debe ser un crecimiento de 18 horas y el objetivo de la prueba en la cepa de referencia es el control de calidad de nuestra prueba de susceptibilidad. Debemos contar para cada una de las cepas con placas de Müller-Hinton, ya sea una o dos, y estas van a depender de la cantidad de sensidiscos que debemos probar. No debemos olvidar que los mismos sensidiscos que empleemos en la cepa de referencia son los mismos que vamos a emplear para la cepa, la cepa problema o las cepas problema. El punto 5 de McFarland, que equivale a 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro, se puede hacer empleando precisamente estas rayas que se ven en el fondo y a través de estos indicadores de turbidez, nosotros podemos observarlo y determinar en qué momento ya está el punto 5 de McFarland, tanto nuestra cepa de referencia como nuestro aislamiento. La idea es una aproximación de la inoculación que debemos hacer. La inoculación tiene que ser en toda la placa de Müller-Hinton. Les muestro un esquema de cómo debemos hacer el estriado masivo con giros de 180 y de 90 grados con la finalidad de poder hacer un estriado homogéneo en toda la placa y depositar los sensidiscos con ayuda de pinzas. Como ustedes pueden observar en las figuras, los sensidiscos tienen que ser colocados con una separación mínimo de 24 milímetros entre ellos, entre cada centro de cada sensidisco, para que los halos de inhibición no choquen o no se generen sinergias. Finalmente, la cepa de referencia en su manual de prácticas, en su manual de laboratorio, van a observar ustedes unos límites de diámetro en milímetros para las cepas de calidad. Debemos saber cuál es la cepa de referencia, cuál es su número que estamos empleando para dirigirnos al manual y observar los valores de corte de los antibióticos que ahí se proponen. Aquí les pongo un ejemplo de validación de nuestra prueba. Primeramente, como observamos, se debe emplear una regla milimétrica para medir los halos de inhibición o un vernier. Estos halos de inhibición los vamos a reportar en milímetros. Cuando no tiene ningún halo de inhibición, decimos que es 6 milímetros y dependiendo de lo ancho de la inhibición, vamos a poder medirlo como se observa en la figura del lado derecho. En rojo les pongo un ejemplo del ciprofloxacino, donde nosotros obtuvimos de manera hipotética un valor de 21 milímetros y nuestros límites de diámetro me indican que el ciprofloxacino
debe entrar ese halo de inhibición entre 22 y 30. Por lo tanto, el ciprofloxacino no entra en el control de calidad. Eso significa que no puedo considerar la interpretación en mis cepas problema. Lo tengo que invalidar. No así para micacina, cefepime, cefuroxima o trimetoprim sulfametoxazol, que su validación sí entra en los diámetros o sus valores de corte. Cuando nos vamos a los valores que da las cepas clínicas o las cepas problema, aquí vamos a poder nosotros no solamente dar un resultado en milímetros, sino también una interpretación. Esa interpretación va a ser de sensible, sensible dosis dependiente, intermedio o resistente. Y les pongo algunos ejemplos de esto. En el caso de amicacina, el resultado hipotético fue de 12. Eso significa que nuestro valor referido en las tablas, ya sea las tablas del manual o las tablas de las LSI que les puedo hacer llegar, ¿sí? Nos dice que el valor de resistencia es de menor de 13 milímetros. Menor o igual de 13 milímetros es resistente, por lo tanto nosotros le reportamos que es de 12 milímetros y la interpretación es resistente. En el caso de ciprofloxacino, a pesar de que nos dio un valor en milímetro, no le podemos dar interpretación, simplemente lo dejamos y no lo validamos. Eso significa que aunque vea el médico que se utilizó ciprofloxacino, simplemente no entró en nuestro control de calidad y por lo tanto no fue, no puede ser empleado como un tratamiento para el diagnóstico. Rápidamente, debemos recordar que la resistencia bacteriana se define como la pérdida de la sensibilidad de un microorganismo a un antimicrobiano al que originalmente era sensible. Es decir, que ya tiene mecanismos para evadir el efecto del antibiótico. En el 2011 se reporta por primera vez la presencia de un grupo específico de bacterias con resistencia a distintos antibióticos y diseminados a través del mundo. Enterococcus faecium resistente a vancomicina, estafilococo aureus meticilino resistentes con susceptibilidad disminuida a vancomicina, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, Acinetobacter baumannii pseudomonas aeruginosa también, y Enterobacter cloace resistente a beta-lactámicos, es decir, presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. No pasó mucho tiempo en que en lugar de la K de Klebsiella haya sido transformado en una C por Clostridium difficile, también resistente a tratamientos de elección. Y la E por Escherichia coli o por Enterobacter cambió a todas las enterobacterias, a excepción de Salmonella y Shigella. En 2012, Magiorakos clasifica a las bacterias por su perfil de resistencia y menciona que las multidrogos resistentes van a ser resistentes a uno de al menos 3 grupos o familias de antibióticos. Las extremodrogos resistentes van a ser solo sensibles a 1 o 2 antibióticos para ese microorganismo. Y las pandrogos resistentes van a ser resistentes a todos los antibióticos que puedan ser utilizados contra el microorganismo. En 2014 se menciona ya de una crisis por resistencia bacteriana. Se habla o se hace una estimación que en el año 2050 va a haber más de 10 millones de muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Este es un problema grave que vamos a enfrentar si continuamos
con el problema de seguir dando de manera indiscriminada los antibióticos. En ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud alerta que la resistencia a los antibióticos ya es una amenaza mundial, que enfermedades comunes se pueden convertir en potencialmente mortales, y lo estamos viendo ahora. Neumonías que están matando, infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, septicemas y diarreas que matan por no tener una opción terapéutica adecuada para el. En 2017, la misma Organización Mundial de la Salud clasifica a los antibióticos y los clasifica para tratar de promover y guiar investigación y para poder desarrollar nuevos antibióticos contra estos microorganismos. Clasifica en críticos o de prioridad crítica precisamente a Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias resistentes a los carbapenémicos. Aquí me queda la duda si tendríamos que considerar no solamente enterobacterias, sino al orden enterobacterales resistente a carbapenémicos. Como prioridad elevada a Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Estafilococo aureus meticilino resistente, pero con sensibilidad intermedia o resistencia a la vancomicina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, Salmonella y Neisseria gonorrhoeae resistente a las fluoroquinolonas. Y de prioridad media al Streptococcus pneumoniae, que ya no tiene sensibilidad a penicilina, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Shigellas resistente a fluoroquinolonas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud publica una lista de patógenos prioritarios para el estudio de la resistencia antimicrobiana. Significa que se está perdiendo la batalla contra las bacterias que son resistentes a los microbianos. No debemos olvidar que la resistencia bacteriana son 3 eventos diferentes. Un evento genético producto de mutaciones directo al material genético de la bacteria, un evento epidémico o epidemiológico donde existe diseminación de cepas resistentes que puede ser de manera local, puede ser a nivel nacional o incluso a nivel mundial. Y el problema más grave que se ha suscitado de resistencia bacteriana es la presión de selección, donde a través del uso de antibióticos hemos matado a las cepas sensibles y nos hemos quedado o hemos seleccionado a las cepas resistentes. Cualquiera que sea el mecanismo de resistencia, es importante que nosotros, como laboratorio que vamos a identificar a los microorganismos y hacerles sus pruebas de susceptibilidad, tengamos en mente realizarlo de acuerdo a la normatividad para tener valores confiables y no estemos dando valores o resistencias erróneas y por ese motivo los médicos estén empleando antibióticos de mayor espectro. Les doy las gracias, espero les sirva la plática. Por favor, no olviden leer su manual. En su manual